Tardes, queridos alumnos y alumnas UNITEC. Reciban un cordial saludo. El día de hoy me complace mucho tener este contacto un poco más directo. Las presentaciones, yo les he escrito algunos mensajes ahí, pero el día para los contenidos de esta semana número 3 me interesaba que pudiéramos ir rompiendo un poco de repente esas barreras que surgen en estos medios tecnológicos y por el contrario comenzarlos a usar en nuestro beneficio. Quería que el día de hoy nos comunicáramos de esta manera y ustedes pudieran tener un acceso diferente. El día de hoy, en estos minutos que vamos a estar compartiendo, o que yo voy a tener la posibilidad de compartir algunas de mis experiencias, vamos a ver un tema que es de mucha relevancia y que tiene que ver con los errores que se cometen en el informe psicodiagnóstico, y que realmente estos errores muchas veces son producto de los errores que se vienen arrastrando desde el diseño de la evaluación. Uno pensaría que no tendría mayor relevancia, sin embargo, lo que hemos visto a lo largo de la semana, sobre todo en la semana 1, y que yo quiero hacer mucho énfasis en cómo el psicodiagnóstico, como una actividad, como un ejercicio de poder de los y las psicólogos o de cualquier otra persona que plantee una evaluación, va a tener consecuencias en la vida de las personas. Y entonces toca el turno en este tema, que podamos identificar los principales errores que se cometan justo para eso, para que nosotros tengamos un paso avanzado y cuando estemos elaborando un producto de esta magnitud, seamos conscientes y nos preguntemos si acaso yo también estoy cometiendo esos errores. Y este ejercicio de reflexión, también tengo que reconocerlo, me tocó ejercerlo a mí desde mi práctica como perito forense. Los primeros años puedo ver mis estudios y algunos de ellos los conservo, sobre todo no por lo valioso que puedan ser, sino por los errores que yo llegué a cometer. Bueno, entonces vamos pasando al tema. Lo primero que habría que distinguir el día de hoy es que cuando nosotros hablamos de psicodiagnóstico, vamos a distinguir entre dos conceptos. Uno de ellos es el psicodiagnóstico como un proceso y el psicodiagnóstico como un producto. Como ya se ha dicho en otros momentos del curso y sobre todo en algunos momentos de los foros, el psicodiagnóstico tiene que ser un medio, tiene que ser una herramienta para llegar a un fin. Y uno de los principales vicios que arrastramos, tanto los que pedimos este tipo de evaluaciones como los que las estamos generando, es que lo tomamos como un fin en sí mismo. Es decir, cuando emitimos el psicodiagnóstico decimos hemos terminado. Efectivamente, mi labor habrá terminado, pero esto solamente es un eslabón más en el proceso de solución de una problemática. Regresemos al punto. Cuando nosotros hablamos de proceso, vamos a señalar que es el conjunto de acciones, de operaciones que el evaluador realiza para poder llegar a contestar una pregunta. Lo voy a poner de manera resumida. Operaciones, técnicas, procesos de inferencia, es decir, cuando el investigador se dedica a analizar una información y a darle un sentido dentro de un marco teórico.
que permiten contestar una pregunta de investigación. O también, en lugar de pregunta de investigación, una demanda. Ejemplo, la persona tiene daño psicológico, tiene habilidades para enfrentar un proceso de divorcio, tiene habilidades para ingresar a un área en particular de recursos humanos, tiene un nivel de tolerancia a la frustración que le va a permitir enfrentar escenarios policiales o de tipo operaciones policiales, etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo que nosotros hacemos desde el momento en que recibimos una petición hasta el momento en que nosotros emitimos una respuesta. Y en ese sentido es ahí donde viene el otro concepto, el psicodiagnóstico como un producto, ¿sí? Que es una respuesta que se comunica por un medio. Recordemos que Esquivel nos señala que el psicodiagnóstico es el establecer un juicio, es determinar la existencia de una, digamos, una entidad, digamos, de un trastorno o digamos de cualquier categoría que va a ser va a ser propiamente el producto de los datos empíricos que obtenemos, de la conjugación con una teoría y del juicio del investigador o del evaluador que va a tratar de generar una interpretación de estos dos elementos para poder dar una respuesta. En lo que nosotros vemos como un producto, pues nos vamos a referir específicamente a estos reportes, informes, psicodiagnósticos, impresiones, que este es el término que se usaba en las procuradurías, particularmente en el Estado de México, cuando se señalaba, pues necesitamos un informe de primera mano para saber si la persona tiene o no tiene una afectación psicológica que nos permita continuar con una denuncia. Entonces, hasta aquí pues hemos visto estas dos diferencias, y lo que vamos a encontrar es que los errores van a estar presentes, se van a hacer presentes o visibles en esta parte, en el producto, pero muy probablemente son el resultado de una serie de errores que se van a cometer durante el proceso. Muchas veces no de carácter intencional, sino de cosas que las personas que estamos evaluando de repente pasamos por alto. Entonces, vamos ahora a hablar particularmente de qué errores vamos a encontrar. Bueno, si hablamos de la evaluación como un proceso, vamos a encontrar muchísimos errores, pero el día de hoy yo quisiera que nos concentremos solamente en 4 errores que yo he visto y que la literatura nos ha mostrado que son los más frecuentes. El primero de ellos, o casi todos estos errores, están englobados dentro de una categoría que se llama errores en el diseño, es decir, en el diseño metodológico. Es decir, que la persona que opera una evaluación va a ir cometiendo una serie de
sí, valga la redundancia, de errores en el momento en el que va dando cada uno de los pasos que nosotros veíamos en la presentación de la semana pasada que se necesitan para poder articular una evaluación. Vamos con el primero. Uno de estos errores que vemos con frecuencia tiene que ver con un planteamiento del problema deficiente. Nosotros habíamos visto, nosotros y nosotras, que cuando hablamos de plantear un problema tenemos que definir con la mayor claridad posible cuál es ese fenómeno que voy a investigar y cómo lo voy a investigar. Tenemos que definir, recuerden las preguntas, ¿qué voy a investigar? ¿Por qué lo voy a investigar? ¿Para qué lo voy a investigar? ¿Cuándo? Se refiere particularmente a la temporalidad en la que estoy circunscribiendo el fenómeno, lo estoy delimitando. Ajá. Y también el cómo, es decir, el método. Si bien muchas veces el propio planteamiento del problema está contenido en el motivo de consulta, a veces algunos optamos por ponerlo aparte. No hay ningún problema, pero el punto es que se tiene que establecer con mucha claridad este planteamiento del problema, y gran cantidad de errores devienen de un planteamiento del problema deficiente. Cito un ejemplo: determinar la afectación psicológica en un menor de 12 años que ha vivido acoso escolar y que dentro de este acoso escolar pues ha sido de tipo psicológico, ¿no? Violencia psicológica. El planteamiento del problema entonces nos está marcando cómo hay un escenario donde se genera la violencia y hay también ciertas variables que van a tener que ser exploradas para poder pues abordar el fenómeno. Pero ¿qué pasa si alguien, un evaluador, comienza a decir, bueno, me gustaría explorar las relaciones que tiene este chico con su familia? Digo, es una variable hasta cierto punto válida, pero también corre el peligro de que si no está delimitado en este planteamiento, lo que va a suceder es que voy a dispersarme y puedo empezar a investigar las relaciones que tiene este chico en el nivel fraterno, puedo ahora investigar cómo era su desarrollo psicológico en los primeros años de vida, puedo investigar si el chico tiene habilidades para poder establecer relaciones interpersonales, y parece que todo está conectado, pero en último sentido pierdo el foco de lo que estoy haciendo y me lleva justo a otra serie de errores en otros momentos del proceso del psicodiagnóstico. Entonces, una de las principales tareas que tenemos nosotros es identificar, cuando leemos un estudio, el planteamiento o el motivo de consulta me dice sobre qué va a versar todo el estudio, alcanza a ser lo suficientemente claro o crea ambigüedades. Ese es el primer error que vamos a identificar, o en algunos casos tocaría preguntarse, en este caso en particular, en este estudio que estoy leyendo, ¿existe un planteamiento del problema? ¿Sí o no? Y a partir de eso podemos ir haciendo un análisis más complejo. Otro de los errores que podemos encontrar es el uso de las baterías, de la construcción de una batería de pruebas. El uso de una batería de pruebas cuestionable. ¿Qué quiere decir esto? Que en algunas ocasiones las personas que operamos estos procesos de evaluación podemos usar herramientas o técnicas que si bien en un primer momento parecieran las ideales,
no necesariamente nos van a permitir a nosotros contestar los objetivos de investigación o de la evaluación y allegarnos a contestar este planteamiento de problema que hacemos. ¿Y qué quiere decir esto? Que entonces muchos psicodiagnósticos o procesos psicodiagnósticos se convierten en una colección de pruebas. La mayor cantidad de pruebas pareciera que permite llegar a un resultado válido, cuando no es así. Y también vamos a encontrar procesos psicodiagnósticos en donde vamos a ver una inexistencia de pruebas. Vamos a ver solamente el juicio de la persona que está evaluando, y que a su real saber y entender, con la entrevista y con la observación clínica, puede decir hay daño psicológico, puede decir hay habilidades de afrontamiento, y que quede claro, no quiere decir que esté equivocado. Lo que quiero señalar es que no hay un sustento en una prueba concreta que le permita dar y amalgamar su juicio clínico con una prueba de tipo empírica, y que ahora realmente es una necesidad. Que en mi experiencia que me he encontrado, un ejemplo muy breve, una niña de 9 años, abuso sexual, estaba reportando, y dentro de la valoración que le hicieron, habían establecido aplicarle una prueba que se llama C+R, que es un cuestionario infantil que mide el nivel de ansiedad, que se llama escala de ansiedad manifiesta en niños. Y cuando yo estaba leyendo la pericial, pues me di cuenta de que le habían aplicado el C+R, es decir, la escala revisada, y que tiene por ahí su entrada en México alrededor de 1990 aproximadamente. Es una prueba que se construye en Estados Unidos y que se trae a México, se valida, se hace un proceso para poder determinar si se puede aplicar de la misma manera en esta población, se hace un estudio con una población específica, se obtienen normas y efectivamente la prueba se valida. Pero lo curioso de esto es que esa prueba en 2012 tuvo una nueva actualización, es decir, se volvió a hacer un estudio que volvió a explorar cómo a medir en un grupo específico de niñas, de niños, el nivel de ansiedad que experimentaban. Empezaron a sacar las normas para poder identificar qué tanta ansiedad presentaba un grupo de niños en específico y cuándo la ansiedad podía ser considerada pues que estaba por encima de la norma. Regresando al ejemplo, en esta niña particularmente se había usado una prueba en donde las normas, al comparar sus resultados con las normas de ese momento, pues efectivamente la niña no tenía un nivel de ansiedad clínicamente significativo. Sin embargo, al revisar que existe una prueba más reciente y cuando a mí me toca hacer la valoración, efectivamente hubo una modificación, incluso en la prueba que se aplicó, en la segunda prueba, en el C+R2, que es la versión más reciente de 2012, efectivamente hubo un nivel de ansiedad significativo que estaba justo en el límite de ser considerado como un dato clínico. El uso de dos pruebas distintas con dos momentos de estandarización distintos lleva a que por un lado la psicóloga pueda decir no hay ansiedad y para que el psicólogo diga sí es ansiedad. Aquí lo que estamos observando es cómo hay una prueba que se usa que efectivamente mide lo que se está buscando medir, que efectivamente ha sido utilizada en nuestro país en el contexto de donde proviene la persona que va a ser evaluada, pero se usa una versión diferente y eso va a tener implicaciones importantes. Entonces, resumiendo, yo quisiera que ustedes cuando puedan leer o puedan algunos hacer un proceso de evaluación psicodiagnóstica siempre se pregunten, ¿esta prueba que estoy aplicando mide o sirve para identificar ese constructo mental que estoy pretendiendo medir? ¿Sí o no? ¿Esta prueba ha sido, valga la redundancia, probada en este tipo de población o no? ¿Esta prueba me va a
a permitir obtener datos que sean susceptibles de un manejo numérico, o solamente me va a dar un cierto uso de información de tipo cualitativa. Entonces, ustedes van a ir haciéndose una serie de preguntas y con ese proceso se van a dar cuenta ustedes de qué tan fiable es una prueba específica para un cierto proceso de evaluación. Entonces, este segundo tipo de errores que encontramos es el uso de baterías cuestionables. Un tercer tipo de error muy común Otro error común es que no existe un proceso propiamente para cruzar la información. ¿Qué es lo que hemos visto? Que se hacen evaluaciones, se toma una cierta lectura a través de 3, 4, 5, 6 pruebas, se pueden reportar los resultados de las pruebas y el proceso de análisis queda hasta ese punto. No existe una correlación entre las diversas pruebas, cada una reporta datos distintos de la persona, al punto de que pareciera que el evaluado o la persona evaluada es desarticulada. Por un lado se evalúan sus rasgos de personalidad, por otro lado se evalúan su respuesta, su capacidad de afrontamiento, por otro lado se le evalúa la sintomatología ansioso-depresiva, por otro lado se evalúa su funcionamiento familiar y parece que el proceso de evaluación es una especie de máquina en donde entra la persona, se secciona y hasta ahí queda. La gran tarea o el gran reto es poder cruzar los datos. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que voy a obtener diferentes lecturas de diferentes lugares y voy a hacer un proceso de inferencia para saber si existe congruencia o no. Ejemplo breve, le apliqué inventario de depresión de Beck que mide depresión y salió con depresión elevada. Observación clínica, el día que llegó estaba llorando, susceptibilidad, hombros encogidos, verbalizaciones acerca de que la vida no vale la pena, etcétera, etcétera. Entrevista clínica, se identificó en su historia clínica que durante los últimos 3 años ha tenido experiencias o entradas y salidas a cierta sintomatología depresiva. En la prueba del MMPI, que evalúa factores de la dinámica de personalidad, los rasgos de personalidad, pues también sus puntajes fueron elevados, y entonces yo tengo que tomar toda esa información y poder cruzarla y poder llegar a decir, efectivamente, en los diversos momentos se corrobora la sintomatología depresiva, o también decir, en algunas no se corrobora, y tratar de proponer una explicación a eso. Entonces, este es otro de los errores que vamos a encontrar, que no se cruzan los datos. Y deviene uno de los errores también más comunes, que es que las conclusiones tienen deficiencias importantes. Casi este es una de las cosas que vamos a encontrar como la cereza del pastel dentro de un proceso que ha venido arrastrando una serie de cosas, a una serie de deficiencias. ¿Qué es lo que encontramos? Las conclusiones se refiere al resultado final, a la respuesta que vamos a dar. Lo que encontramos es que no hay una ambigüedad en la respuesta que se da. Eso es algo de lo que podemos encontrar. 2, podemos encontrar que hay un diagnóstico errado.
y que tiene que ver con que no existe el uso o el cruzamiento de toda una evidencia empírica con una teoría que permite explicar dicha situación. En el caso de una persona que llega a evaluación, les comento rápido, en Procuraduría le hacen un primer estudio, le detectan que no tiene, es una persona que había sufrido ataque sexual, cuando la evaluaron de primera vez tenía 2 semanas, y el primer psicólogo detectó que no existía sintomatología relacionada con violencia sexual y se quedó ahí la conclusión. 3 meses después, cuando se vuelve a evaluar esta persona, los datos indican que había generado depresión, que había generado un trastorno de estrés postraumático, niveles de ansiedad impresionantes en todas sus pruebas, y que efectivamente en la primera valoración no tuvo síntomas. Y al revisar la literatura nos damos cuenta de que existen personas que pueden tener una reacción postraumática, es decir, que después de haber vivido la agresión, como es tan intensa y haber sobrevivido, generan unas ciertas ideas de, bueno, logré sobrevivir, entonces puedo estar bien. Pero a medida que estas ideas se van derribando y se van dando cuenta del alcance de la agresión, van a generar una especie de recaída y los síntomas que estaban ahí contenidos, por decirlo así, se van a dejar sentir en toda su magnitud. Y en este ejemplo, lo que vemos nosotros es como una conclusión que no pudo establecer una correlación entre una evidencia empírica y una teoría que le dé sustento, va a llevar a una conclusión errada. En el ejemplo que les comento, se pudo darle una solución al señalar que efectivamente justo no había tenido síntomas porque estaba en una, porque había en esta persona operado un sistema de creencias que la había hasta cierto punto protegido, pero que en la medida en que que la persona se percató de la intensidad de la agresión, pues este sistema de creencias se tuvo que ir transformando para dar paso a una reacción postraumática, y que por supuesto que hablaba de que efectivamente había indicios de que esta persona había sido expuesta a violencia sexual. Entonces, lo que nosotros vemos aquí es cómo de manera progresiva se van cometiendo estas fallas en el proceso de evaluación psicológica que nos van a llevar a construir juicios, por decirlo menos, deficientes o erróneos. Y ahora, yo sé que pueden ustedes estar siguiéndome, pero entonces también reconozco que están haciendo un esfuerzo, pues todas las actividades que tienen programadas, entonces vamos un poco cerrando para ver cómo esto se traduce en los errores de un psicodiagnóstico, de un informe como producto. Es decir, todo eso que vemos aquí, obviamente, se va a ir reflejando en las cosas que nosotros vamos escribiendo. ¿Y qué nos vamos a encontrar? Pues estos mismos errores, pero llevadas al campo de lo que está escrito. Agrupemos solamente 4 cosas. Primero, lo que vamos a leer en un informe que está presentando este tipo de deficiencias es que no hay una claridad y no hay una estructura en la comunicación de todo este proceso. Es decir, ustedes van a leer una pericial y al terminar un psicodiagnóstico, y al terminarlo de leer van a sentir que algo faltó o que no entendieron bien como de qué se trató. Y eso es porque es un discurso que fue construido con todas este tipo de fallas, ¿no? Entonces eso es lo primero que vamos a detectar. Segundo error, vamos a voy a anotar esto.
Segundo error que vamos a encontrar es que hay un uso deficiente en la información que se reporta. Vamos a encontrar periciales que omiten partes importantes de la información. Un ejemplo rápido, ataque sexual en una niña de 7 años por el padrastro, y que entonces van a omitir pues la parte de la información sobre la dinámica familiar, y entonces esto se impide que las personas puedan ver con mucha claridad qué influencia tuvo en este caso la dinámica familiar en el que se mantuviera el abuso sexual. También podemos encontrar periciales o psicodiagnósticos que aportan una cantidad de información que es irrelevante, es decir, que se pueden extender a hablar de la trayectoria, de salud, de enfermedad, proyectos de vida, área laboral, área familiar, etcétera, etcétera, y que entonces pierden el foco en cuanto al planteamiento del problema, que como vimos, lo recordamos anteriormente, también es uno de los errores. Otro error, y que yo lo he visto con mucha frecuencia, es que se omite el reporte de los resultados de las pruebas que se aplican. Es decir, yo aplico una prueba proyectiva, persona bajo la lluvia, pues yo ya tengo formación, el manual es muy esquemático y me va diciendo qué identificar, qué rasgos del dibujo se identifican con los rasgos de personalidad, y yo como evaluador pues solamente reporto esos rasgos que a mí me son relevantes para mi caso, ¿no? Parecería que esto abona en el proceso, pero realmente le va a impedir a otro psicólogo, otra psicóloga, que cuando tenga contacto con ese estudio psicodiagnóstico corrobore si efectivamente hay una coherencia entre la evidencia empírica que obtuvo y el proceso por el cual llegó a ella. Efectivamente hubo un ejemplo, efectivamente hay baja autoestima, y sí, en qué parte del dibujo, qué elementos gráficos y proyectivos identifique para decir que efectivamente hay baja autoestima. Y entonces vemos periciales, vemos psicodiagnósticos en donde van a ir adoleciendo, y al final van a ir presentando solamente aquella información que consideran relevante, cuando en un sentido estricto un reporte psicodiagnóstico es un reporte de tipo científico que tendría que darle la posibilidad a aquel que lo lea el poder replicarlo, el poder hacer rendir una opinión técnica sobre si está o no completo. Y por último, uno de los últimos errores que se cometen, digo últimos que se cometen no porque sean los últimos, sino de los que nos atañen el día de hoy, son nuevamente aquellas que esto es donde básicamente muchos que reciben los reportes es lo que leen, y lo digo en tono de broma, pero lo digo también en tono serio. Haces todo un trabajo, se lo das al Ministerio Público, a la orientadora, a la persona que va a tomar una decisión, y es muy común que lo que van a leer son las conclusiones. Van a ir ojeando el estudio, y al final yo me voy a remitir a las conclusiones. ¿Qué dice? Es decir, ¿qué respuesta me da? Y lo que entonces encontramos es que las conclusiones, como esta parte importante, lo que se observa es que omiten información, son redundantes, o en ciertos casos aportan una respuesta,
pero omiten decir una referencia, un juicio clínico que les permita sustentar lo que están diciendo. En mi práctica, tiene daño psicológico la menor, y es todo lo que dicen. No dicen por qué, no dicen con qué tipo de fenómeno es el que están lidiando, qué tipo de síntomas encontraron, etcétera. Y eso es un error muy grave, porque al final, a partir de esas conclusiones o ese diagnóstico que se da, van a poder establecerse o tomarse decisiones, sugerencias, programas de intervención, y que entonces van a quedar desarticulados. Y pues existe una gran responsabilidad en ese sentido de cómo construimos nuestras evaluaciones y cómo las finalizamos, ¿no? ¿Qué utilidad van a tener? Bueno, pues con esta pequeña clase terminamos este tema. Ustedes van a tener como tarea en este próximo foro que van a tener 2 psicodiagnósticos, 2 impresiones, las van a leer y van a ustedes hacer un análisis crítico, no con el afán de rasgarnos las vestiduras, sino de ser críticos de nuestro trabajo y ver qué errores detectan tomando como referencia esto que vimos, o justo también su propia expertise, qué les podría decir que es un error, que es una crítica a esos estudios que van a leer, con la idea de particularmente mirar mi trabajo en eso que yo identifico para poder tomar una decisión sobre la forma en que estoy haciendo mi trabajo. Entonces, con esto finalizamos. Muchas gracias por su atención y espero que pronto podamos continuar con este ejercicio de comunicación. Gracias por todo y nos vemos en una próxima ocasión.